Encantado se encuentren una vez más por acá en esta disertación, clases sobre el homicidio calificado y el homicidio agravado en el ordenamiento penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase disertación está orientada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2. Quien habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, y para los cuales les invito se suscriban al mismo canal. Bueno, estimados, estamos en noviembre de 2021. Continuamos con la disertación de este delito medular, no solamente dentro de la familia de ilícitos contra las personas, en la protección de ese bien jurídico que es la vida, el cual es el homicidio, abundantemente regulado en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras normas. Delito este que, como les había señalado en su oportunidad, ha sido tratado por abundante doctrina, de más decir, en el ámbito venezolano, el derecho penal especial, el manual de derecho penal especial de nuestro gran doctrinario Hernando Grisandi Aveledo. Pero les decía yo que hay un libro que ya se ha hecho clásico en el ámbito hispanoamericano, que es el del colombiano Jesús Orlando Gómez López, en 2 tomos, el homicidio, donde aborda todas las variables, todas las posibilidades, todos los subtipos, calificaciones, tipos mixtos frente a esta figura tan crucial. Estimados, hablamos entonces de esa conformación básica, de ese tipo básico que se ubicaba o que se ubica en el artículo 405 del Código Penal. El que intencionalmente diere muerte a otro será sancionado de 12 a 18 años de presidio. Así lo establece el artículo 405. Con lo cual, si definimos que la responsabilidad penal no es una responsabilidad objetiva, sino que tiene que verificarse tanto en un aspecto objetivo, que sería la causación, la realización de una acción o de una omisión que sea capaz de conducir a ese resultado, que es la muerte. También en el propio tipo del artículo 405 se ubica el elemento subjetivo, en el cual casi lacónicamente se menciona la palabra intención. Hay 2 laconismos, sí que se puede utilizar esa expresión: dar muerte, con lo cual muchas preguntas surgirán. ¿Qué tipo de muerte estamos hablando? Cesación de funciones vitales, ya un aspecto objetivo, ya como aquellas cosas que se suelen hablar, por ejemplo, aquel famoso chiste: nadie está medio embarazado, o está embarazado o no lo está, mas sin embargo uno se preguntaría, el llamado embarazo ectópico, el que se desarrolla fuera del ámbito del útero. Bueno, podríamos hablar de que hay que estar medio o embarazado. Así mismo pudiera ocurrir con respecto a la muerte, una muerte que es causada por un actuar intencional de alguien, y alguien todavía está conectado, un enchufado, pero no un enchufado por una razón política, sino como se suele hablar de los enchufados en el ámbito de la Venezuela de 2021, sino que trágicamente se encuentra enchufado porque se encuentra vinculado a una máquina que le sigue manteniendo sus funciones vitales, y que desenchufada a la persona, bueno, definitivamente esas funciones vitales que de forma auxiliada se dan
y como producto del causarle la muerte a otro, pero que no se ha concretado, conduciría inexorablemente a hablar de homicidio. Y hasta para ello hay una respuesta en el ordenamiento penal venezolano, en el artículo 425, en el sentido que para poder hablar de homicidio, la muerte tendría que efectivizarse antes de haberse dictado la sentencia. Sí, muy bien, pero el problema es que el fiscal del Ministerio Público o acusa por lesiones, porque no ha terminado de morir la persona, o acusa por homicidio, cuando efectivamente la persona ya no tenga funciones vitales. Entonces, bueno, recuerden que además el elemento subjetivo, la culpabilidad, juega un papel crucial. El elemento de la intención, para poder determinar cuándo estamos en presencia de unas lesiones intencionales o cuándo estamos en presencia de un homicidio intencional en grado de frustración, es decir, el llamado intercriminis, es decir, el delito imperfecto, en este caso del homicidio, en donde el mecanismo definidor del asunto no es otro más que la propia culpabilidad dolosa, en el sentido que actuaciones, visualización externa, cambios en el mundo externo hacen concretar, concluir si hubo tal intención, tal animus necandi u occidendi, o sencillamente lo que hubo fue un ánimo laedendi, un ánimo de lesionar. Ya cuando veremos las lesiones dentro de la familia de delitos contra la persona, más bien el elemento configurativo del dolo del lesionante es un elemento por exclusión, es decir, no tener la intención de matar, excluir la pérdida de la vida, lo cual es contrario en el elemento cognitivo del dolo del homicida. Ese dolo, con su elemento cognitivo o de representación, saber que mi acción o omisión tiene la capacidad aflictiva de causar la muerte, pero además saber que la persona está viva. Aquel otro tema que ya lo abordamos en un par de clases, saber que la víctima no quiere ser matada, ya es otro elemento muy, muy excepcional que ya estaría abordándose por la vía de la llamada culpa de la víctima. Entonces, sobre esa premisa básica, el homicidio intencional del artículo 405 se da las agravantes del homicidio. Muchos lo denominan, bueno, será un subtipo, será un tipo o será un tipo mixto. Aquello del tipo mixto, un poco en la idea de que se está violando diferentes bienes jurídicos. Es decir, el delito es pluriofensivo. Entonces, ¿cómo se agrava la responsabilidad penal? Fíjense que cuando se habla de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, se habla de los agravantes y los atenuantes. Esos agravantes pueden ser para cualquier delito. Los genéricos, descritos en el 77 del Código Penal, cuyo efecto práctico es que impondrá la responsabilidad penal del término medio al límite superior, de lo que demarque el propio ilícito en su descripción típica. Y el atenuante genérico, descrito en el 74, que hará una rebaja del término medio hacia un límite inferior de lo que demarque el específico tipo penal. Pero ahora, cuando estamos hablando de subtipos agravados, como en el caso del homicidio calificado y del homicidio agravado, el primero, establecido en el artículo 406 del Código Penal, el homicidio calificado. El segundo, el homicidio agravado, descrito en el artículo 407 del Código Penal. Ambas serían una forma específica de agravar la responsabilidad penal. Por cierto, esta categoría de homicidio calificado, esa denominación,
de homicidio calificado o de homicidio agravado proviene de la doctrina. Cuando tú revisas el Código Penal, ves que el Código Penal que es publicado en una gaceta oficial no nomina al artículo 406 como homicidio calificado, ni nomina al artículo 407 como homicidio agravado. Pero es que además, en cada uno de ellos te vas a encontrar con múltiples, con variadas hipótesis. Y por lo tanto, decir que la calificante podría ser uno en función de la circunstancia de cómo se comete el homicidio, o dos, en atención al tipo de persona que se está matando. Por cierto, tipo de persona que se está matando, que es lo que define también esa sanción diferenciada superior a la que se plasma en el homicidio intencional del artículo 405, en el homicidio agravado del artículo 407. Una gran disparidad por parte del legislador venezolano. Ese legislador del año 2005, ya de entrada lo afirmo, que el tipo de pena del homicidio intencional, que es presidio, establecido en el artículo 405, es superior a la pena, al tipo de pena del homicidio calificado y del homicidio agravado, el cual es la prisión. Y tú dirás, bueno, a los efectos prácticos, a nivel del internamiento, si alguien es condenado, no existe uno que sea exclusivamente para internar a condenados presidiables o a condenados prisionables. Es lo mismo, sí, pero sí tiene efecto en dos importantes figuras. Uno, la prescripción. No sé qué pasó al legislador cuando establece las pautas del 108, la prescripción, se le olvidó la pena de presidio. Es decir, los que hayan sido condenados a presidio, estableciendo exclusivamente prisión. Y dos, en lo que se denomina el concurso de delitos a partir del 86 y siguientes del Código Penal. Porque cuando se trata de esa conjunción de responsabilidades por la violación de diferentes disposiciones jurídicas en diferentes momentos que no configuran una unidad de acción o una unidad del hecho, o cuando las dos disposiciones jurídicas o las tres violan diferentes tipos de bien jurídico, nos damos cuenta que la respuesta sancionatoria es distinta si el delito fuere presidiable o si el delito fuere prisionable, conforme al 86 y siguientes del Código Penal. En un caso se aumenta más y en otro caso se aumenta menos en esa conjunción. Entonces no es un tema baladí, además que es ilógico asumir que si estamos calificando al homicidio por las circunstancias o por el tipo de víctima, debería ser un subtipo agravado, conllevar un tipo de pena, el presidio, que estaría por encima al de prisión en atención a los tipos de pena que demarca el artículo 9 del Código Penal: presidio, prisión, arresto, confinamiento, en fin. Entonces, dado el tiempo, la premura en que tengo para tratar de ubicar las diferentes variables que puedan surgir, las diferentes hipótesis que puedan surgir frente a esta figura del homicidio calificado y su prima hermana, que sería el homicidio agravado, yo también quisiera que ustedes entendieran el énfasis que ha de ser marcado en el tema de la culpabilidad del homicidio. ¿Ok? ¿Aló? Ajá, gracias. Entonces, ese énfasis, ok, que está presente en la culpabilidad de
en la culpabilidad de como elemento crucial para establecer la responsabilidad penal frente al delito de homicidio, lo cual lo ha venido subrayando, desarrollando la doctrina y la jurisprudencia. Vamos a hablar de 3 sentencias para no ubicarnos mucho en referencia de la jurisprudencia patria. Por ejemplo, la que tienen frente a sí, la sentencia 401 del 12 de noviembre de 2004. El hecho de considerar probado un homicidio intencional sobre la base del resultado como efectivamente lo constituye la muerte es insuficiente, pues debe apreciarse el elemento subjetivo que acompaña al tipo y cuál ha sido la verdadera intención de quien acciona el arma de fuego, porque en el hecho de accionar esta hay un elemento de voluntad, como es poner en funcionamiento el mecanismo físico que acompaña a la percusión. Es por ello que el juez debe observar hacia dónde va dirigida la voluntad del sujeto y no únicamente el resultado de su acción. Con lo cual, obviamente, si la muerte se está causando con un arma de tanta dimensión como es un arma de fuego, ello superlativa la intención, demuestra de alguna forma esa intención, ese animus necandi u occidendi. Otro fallo, la sentencia 1673 de la Sala de Casación Penal del 12 del 2000, de diciembre de 2000, homicidio voluntario y sus elementos son el hecho material concerniente a la extinción de una vida, que yo diría que sería la causación, el elemento objetivo, y sigue la sentencia, y el elemento psicológico correspondiente a la voluntad homicida del acusado. Cuidadito si se dejan obnubilar con la palabra psicológico y pasar a entender que como se habla de la palabra psicológico, estamos hablando de un enfermo mental. Si detrás del homicidio no hay más que una enfermedad que releve libertad y conciencia de los actos, como establece el 62 del Código Penal, entonces no habrá responsabilidad. En mi criterio no hay acción. Hay otros que dicen que no, que sí lo hay, pero que lo que no hay es culpabilidad. Entonces, y la sentencia, lo veí, de verdad, disculpen, porque la verdad que son muchas, no se agotan en los fallos de nuestra Sala de Casación Penal, y solamente estoy mencionando los de la última etapa, es decir, desde 2000 para acá, por no hablar de toda una larga trayectoria en la descripción, en la referencia del delito de homicidio que se ve en la jurisprudencia previa al año 2000, es decir, ya no con el Tribunal Supremo de Justicia, sino con la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, todavía recuerdo aquel famoso fallo de 1980 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se anulaba aquel homicidio por razones de honor, cuando se mataba a la mujer adúltera, o se mataba, o el padre mataba a la hija que se encontraba yaciendo en la propia casa, dizque por razones de honor. Entonces, donde ese viejo fallo de 1980 describía bien las pautas del delito de homicidio. Por cierto, que a pesar de esos fallos, uno ve que cada vez que se reforma el Código Penal, se vuelve a incluir ese homicidio exceptuado de responsabilidad penal, como lo dice el tipo penal, que ya no existe y que por lo tanto sí hace responsable al que alegue razones de honor en la realización del homicidio. Decía entonces que la sentencia 1463 de noviembre de 2000, si alguien dispara repetidas veces contra una casa y más exactamente contra una puerta y sabe que detrás de esa puerta hay alguien, está patentizado que sí quiere matar a alguien, y como disparó de inmediato, esto es, al cerrarse la puerta y sabía quienes habían quedado detrás de la puerta porque se reiteran las acciones,
de cerrar la víctima la puerta y el imputado disparar, se sucedieron con inmediata continuidad. Es evidente que tuvo el ánimo de dar muerte a esas personas que él sabía detrás de la puerta que una de ellas acababa de cerrar. Esta sentencia es interesante, de noviembre de 2000, porque hace una especie de calistenia como los pitchers, ¿verdad? Preparando el brazo para lanzar la bola, sobre aceptar o no el homicidio a título de dolo eventual, lo cual ocurrió o decidió o empezó a decidir la Sala de Casación Penal al mes siguiente de ese noviembre, es decir, en diciembre de 2000. Entonces, empezar a acuñar a nivel jurisprudencial el concepto del dolo eventual, y ahí se decía, si no estábamos en presencia de un dolo eventual frente a quien venía persiguiendo a otro y ese otro se guarecía en una morada y trancaba la puerta y el otro venía disparándole desde antes, desde fuera, y entonces una vez que llega a la casa y tranca la puerta, entender que o poderse representar eventualmente que el que ingresa a una casa siendo previamente disparado por el otro se va a quedar parado detrás de la puerta o se esconde. Entonces, bueno, la sala consideró que tenía la intención, si le disparó a la puerta y el arma, el proyectil traspasó la puerta y eso fue lo que le ocasionó la muerte de la persona, no era que eventualmente lo entendía, sino que si lo venía persiguiendo desde antes, ello demostraba un propósito que no había cesado de forma alguna y por lo tanto dijo de eventual nada, hay un homicidio intencional en esa conducta. Entonces, bueno, pasemos entonces a la manera como se define ese homicidio calificado en el artículo 400, cómo se define ese homicidio calificado en el artículo 406 del Código Penal, que como se dan cuenta, están repletos de numerales y que son muchas las hipótesis. Volvemos al homicidio intencional del 405. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Por lo tanto, la explicación, digamos la seguidilla que tendríamos frente al homicidio calificado sería repetir la propia frase del supuesto de hecho del tipo básico, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona con las circunstancias siguientes, entonces será sancionado. Entonces, el 406, homicidio calificado, como así lo califica la doctrina, valga la cacofonía, en los casos que se enumeran a continuación, en los casos, entonces son plurales los casos, no hay uno solo, se aplicarán las siguientes penas. Entonces, en una tipicidad eficiente, se habla del supuesto de hecho que lo vas a completar a partir del supuesto básico del 405, es decir, causar la muerte por acción u omisión y con intención. Entonces, esos elementos siguen estando presentes en el homicidio calificado. Es decir, la eficientización de la acción o de la omisión, esa acción o omisión atribuible al sujeto activo y la consecuencia que es muerte atribuible en una relación directa, en una causación específica a quien con su conducta imprime un dominio de riesgo superior para que esa causa se origine, sabiendo el resultado inexorable de ese actuar, que es la muerte. Entonces, allí pasaríamos, a partir de ahora, a circunstanciar ese homicidio intencional. Circunstancias que lo califican. De 15 a 20 años de prisión
como se dan cuenta, de 15 a 20 años de prisión, 17 años, 6 meses como término medio, a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio. Fíjate que no te habla de incendio como conjunción copulativa, de veneno. El concepto del veneno. Puede haber un veneno que tenga eficiencia para lesionar. Lo que quiero es que te dé un dolor de estómago. Lo que quiero es que te desmayes. Lo que quiero es que sufras por un tiempo por ese veneno. Pero siendo la función antigua del concepto de veneno una sustancia química o de origen biológico que pueda causar la muerte. Imaginémonos, por ejemplo, la Florencia del Renacimiento, los Borgias, ¿ok? Ubiquémonos en la antigua Grecia, la cicuta, en la cual era condenado el maestro, el gran filósofo, frente a sus alumnos. Ese veneno, gradualmente, o ese veneno dado en una sola cantidad, la pócima que pueda causar la muerte, reflejado inclusive hasta en cuentos infantiles. ¿Te acuerdas de la famosa manzana de Blancanieves? Entonces, muchos autores indican que en el uso del veneno está reflejada la premeditación per se. La alevosía, actuar y traición o sobreseguro, pero el veneno implicaría un anteponer un resultado, la propia adquisición del mismo o el propio suministro del veneno en pequeñas cantidades, pequeñas dosis. Recuerden lo que se dice por allí de cómo se combate a nivel político en cierto país de Europa. Vamos a decir el nombre. En Rusia, por ejemplo, los contrincantes políticos empiezan a ser envenenados. O sea, el propio veneno como una circunstancia que en función del sufrimiento que se va acentuando en la víctima para un resultado letal prorrogado en el tiempo, pero con un sufrimiento mientras tanto, ello confluye en la necesidad de calificar, de aumentar esa sanción. Pero también hay otra circunstancia que se indica en ese artículo, en ese numeral primero del artículo 406, que es el incendio. Morir como consecuencia de un incendio. Nada dice la norma si el incendio es causado por el agente o el agente aprovecha el incendio causado por otro o el agente aprovecha el incendio causado ya por la naturaleza. En todo caso, si estaríamos en presencia de causar el incendio, ya se ubica en otro tipo penal que sería en una relación de concurso real o material de delito bajo la noción del delito de daño vinculado al homicidio, que sería un homicidio calificado por aprovechar ese incendio. ¿De qué forma alguien muere en ocasión de un incendio? Bueno, hay dos formas. O muere carbonizado o muere asfixiado. Es decir, el propio humo, se suele decir que esas torturas, esos suplicios que se daban desde la Edad Media, bien sean tipo de sanción, esas ordalías en sufrimiento, ya la persona, antes de que las llamas tocaran su cuerpo, ya estaba muerto por asfixia, por sofocación. Entonces, es como aprovechar ese elemento de combustión que genera
el incendio como una circunstancia que califica el homicidio. También se habla de la sumersión. La sumersión implica la idea de estar bajo las aguas, es decir, estar en una superficie líquida. Esa superficie líquida puede estar quien creyendo o sabiendo que el otro no sabe nadar, pues lo empuja a una superficie, a un ambiente líquido en la cual no pueda poner pie sobre tierra, o bien sea que lo oprima a que mantenga su cabeza, que fundamentalmente es por donde se origina la respiración a través del sentido del olfato, bajo agua. Entonces, presionado, sumergido bajo agua. De las dos formas se ubica la noción de esa muerte por sumersión. Pero establece ese numeral primero lo que se denomina también como homicidio calificado calamitoso, porque se dice a quien comete el homicidio por medio de los delitos previstos en el título séptimo de este libro, es decir, del libro segundo, el que establece el homicidio. Del libro segundo es donde está presente el homicidio. Esos delitos, esta retahíla de delitos que están descritos en el título séptimo de este libro, bueno, son los que casi voy a pasar solamente a leerlos. El descrito en el 343, el que haya incendiado algún edificio o construcción. Decía yo que ese per se configuraba un delito, en el cual si el incendio se realizó para ocasionar la muerte de otro, pero fíjense que se habla ocasionado algún edificio u otra construcción, se está violando, es un delito pluriofensivo, se está afectando también la propiedad. Entonces, ese delito calamitoso no se verifica solamente con la sanción del homicidio de 15 a 20 años, sino que tendría que darse en una relación de concurso real con el delito descrito en el 343. Lo mismo pudiéramos decir de esta otra calamidad de la cual se aprovecha para realizar el homicidio, la descrita en el 347 del Código Penal. Todo individuo que haya ocasionado una inundación, se está afectando las propiedades dañadas en relación de calamidad por la inundación, más el uso de la inundación para matar a otro. 348, el que rompiendo las esclusas, diques u otras obras. Entonces, esos diques que todos los países lo tienen, nosotros también. No sé si alguno de Ciudad Guayana nos estará escuchando. Imaginémonos los diques, las represas, Carobachi, Tocoma, el Guri, en la cual inclusive hay vías que la colindan. Entonces, bueno, realizar ese rompimiento de esclusas, diques u otras obras. El que para impedir la extinción de un incendio o las obras de la defensa o las obras de defensa contra sumersión o un naufragio hayan sustraído, ocultado o un hecho inservible el material. Entonces, de alguna forma, para impedir que se logre extinguir el incendio o se corrija la sumersión, haya sustraído las obras de protección y con ello haya ocasionado intencionalmente la muerte de otro. Fíjense que en el 356 se habla de un daño calamitoso culposo, el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de disposiciones haya ocasionado desastre de peligro común. Pudiera ser que se me ocurre la idea que la gente de esa calamidad haya actuado negligentemente. Fue por negligencia, pero después le renace la intención de matar a otro. Y por lo tanto, estaríamos muy extrañamente
en un concurso de un delito doloso con un delito culposo. De igual forma, mal se pudiera aseverar que como esa calamidad por el 356 se realizó de forma negligente, entonces ello vaya a secundar el homicidio y que el homicidio sea también de forma negligente. Ojo, si no hubo la intención, entonces habría una doble negligencia, es decir, encausar el rompimiento, la calamidad en sí mismo y en no socorrer, por ejemplo, a alguien, siendo que ese es su objetivo deber de cuidado. Por favor, ingresen a la segunda parte con las mismas coordenadas y gracias.